Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Ortega, soy hijo de Dios y el día de hoy yo te voy a explicar las consecuencias de celebrar el Halloween o por qué no debes celebrar este tipo de festividad. Queda decir de que el Halloween no tiene su origen en Hollywood ni en los Estados Unidos. De hecho, Halloween viene desde muchos años atrás con la cultura de los celtas. Ya habiéndote comentado eso, ¿verdad? Quiero decirte de que sí existe un mundo espiritual, existen las fuerzas del bien que vienen de parte de Dios y existen las fuerzas del mal que vienen de parte del diablo. La palabra en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 12, te voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, dice el Señor, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Entonces, en las regiones celestes hay espíritus malignos demoníacos que trabajan para el diablo y los ángeles de Dios, que son las fuerzas del bien, se enfrentan a esas fuerzas del mal. Entonces, ¿y qué es lo importante? De que no permitamos que esas fuerzas del mal operen en nuestra vida, por lo cual debemos reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ya habiéndote comentado todo esto, ¿verdad? Ahora sí te voy a comenzar a explicar de dónde proviene el Halloween. Entonces, Halloween no tiene su origen en Estados Unidos. Halloween tiene su origen oscurantista en las décadas de 1200 a 300 años antes de Cristo, al norte de Europa, específicamente en Irlanda, con la cultura de los celtas. ¿Qué hacían los celtas cada 31 de octubre? Ellos celebraban una fiesta que se llamaba Samhain, que hoy en día se conoce como Halloween. El Samhain significa fin del verano y en ese día los celtas se reunían para celebrar el Año Nuevo Celta y mediante esa fiesta llamada Samhain, que creían los antiguos celtas que precisamente ese día el mundo natural se estrechaba con el espiritual y mediante la fiesta los espíritus podían pasar a este mundo. Queda decir que en el caso de los familiares de los celtas, ¿verdad?, difuntos, los celtas los invitaban, los homenajeaban y los recordaban. ¿Y cómo hacían todo eso? Bueno, ellos cerca de las tumbas de sus difuntos pues hacían banquetes, aparte de eso realizaban adivinación, alimentos, bebidas alcohólicas, y para alumbrar a sus muertos, ¿verdad?, y recordarlos, ¿qué realizaban ellos? Agarraban un rábano y le dibujaban un rostro y por dentro le colocaban una vela. Ahora bien, en el caso de aquellos espíritus dañinos que pasaban a través de la fiesta, ¿qué hacían los celtas? Bueno, ellos se disfrazaban con trajes de pieles de animales y calaveras con el objetivo de parecerse a un espíritu dañino. Ese era el propósito del disfrazarse, para confundir al espíritu maligno, para que el demonio pensase que era otro demonio
y así los demonios no le hacían daño a los celtas, sino que al verlos disfrazados pasaban despistados y confundidos y seguían su camino. Cuando tuvo lugar la ocupación romana en los dominios de los celtas, la Iglesia Católica decidió suplementar estas costumbres con una fiesta, con una celebración que celebra la Iglesia Católica, que se llama Día de los Santos, que se celebraba el 13 de mayo y fue trasladada al 2 de noviembre con el propósito de cristianizar estas costumbres de los celtas. Queda decir de que los que estuvieron encargados para ello fueron los papas Gregorio III y Gregorio IV. En 1840 llegó Halloween a los Estados Unidos y Canadá, donde fue fuertemente arriesgado, que hoy en día es una de las fiestas más populares que se celebra en Norteamérica en esos días festivos. Ahora bien, ¿de dónde se origina el disfrazarse estos días? Se origina de cuando los celtas se disfrazaban de esos espíritus dañinos para despistarlos. De ahí es que proviene hoy en día el disfrazarse de monstruo, de momia, de brujo, de bruja, de mago, de calaveras. En el caso del uso de las calabazas, ¿verdad? Cuando en 1840 Halloween llega a Estados Unidos tras emigrantes irlandeses, ¿verdad? Ya no se usa el rábano, sino la calabaza. Por eso es que en esa fiesta de Halloween es el uso de esas famosas calabazas, pero ya vimos que tiene su origen oscuro. Para muchos Halloween es solo una fiesta insignificante donde las personas se divierten enfrentando aquellos miedos insólitos y grotescos de la naturaleza humana, pero realmente sí tiene un origen demoníaco, ¿verdad? No es bueno celebrarlo porque al hacerlo eso genera la invocación a espíritus, y como se había hablado a inicios del video, no debemos dejar que los espíritus malignos operen en nuestras vidas, más bien lo debemos reprender. Entonces el Halloween tiene un origen maligno, diabólico, y por tanto es una fiesta que no deberías celebrar. Muy bien, la Biblia condena estas prácticas que se hacen en la fiesta de Halloween, y el desconocimiento de estas prácticas que la Biblia condena puede acarrear serias consecuencias para aquellas personas que realizan dichas prácticas. Y te quiero compartir un principio de derecho que dice que la ley, la ignorancia no exime de cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el hecho de que las personas no conozcan de las leyes, eso no las exime del cumplimiento de ellas. A lo que voy es que si que el desconocimiento de la ley, de lo que escribió Dios a través de la Santa Escritura, no exime a las personas de cumplir, ¿sí? Queda decir de que eso de que cada quien tiene su religión
y tiene el derecho de desconocer la Biblia. Eso no es así, porque hay un solo Dios y Señor que es el que se le debe servir, que es al que se le debe servir, y solo hay una Biblia, solo una palabra de Dios, no varias, solo una sola. Entonces, ya habiendo dicho esto, ¿verdad? Te voy a decir cuáles son esas prácticas que la Biblia condena. Bueno, primero y principal, eso de recordar a los muertos, ¿sí? Los que hacían los celtas, de que con los nabos alumbraban a sus muertos, y de comer cerca de las tumbas para invitarlos y recordarlos. Eso no se debe hacer y es algo que la Biblia condena. Lo podemos leer en el libro de Job, capítulo 14, versículo 12. Te voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice así: mientras el cielo exista, no habrá uno solo de nosotros que se levante de la tumba. Una vez que caiga muerto, no volverá a levantarse. Entonces aquí el Señor nos está diciendo de que el que murió, muerto está. No va a regresar de la tumba, ningún familiar va a regresar a hablarte. No, eso es lo que hacían los celtas, es algo que la Biblia condena. Y eso de que ellos imitaban a sus familiares, ningún familiar, esos eran demonios, porque escrito está de que el que falleció, muerto está, no va a regresar. En el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 5, dice el Señor, te voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, pues los que viven saben por lo menos que han de morir, pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria. Entonces los muertos nada saben, ellos no se recuerdan de nada, no tienen para nada memoria, por tanto no se deben recordar. Entonces esta es una de las prácticas que la Biblia condena, el hecho de recordar a los muertos y alumbrarlos. Eso no es bíblico, es algo que Dios no aprueba. Muy bien, ahora, ¿cuál es la otra práctica que la Biblia condena? ¿Verdad? Los espantos, el disfrazarse de espantos. En el libro de Ezequiel 28:19 dice así el Señor: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto se lo dice Dios al diablo, porque el diablo decidió rebelarse contra Dios y destronarlo, y por esa razón fue echado del cielo. Por lo tanto, podemos determinar que el disfrazarse de espantos, los espantos, los actos maquiavélicos y las perturbaciones demoníacas que se hacen en Halloween, ¿verdad? No nacieron en Hollywood y mucho menos en las primeras novelas de terror, sino de aquel querubín rebelde que antes de volverse diablo fue ángel de luz, pero por culpa de ese orgullo que tenía ese ángel y porque se halló mal en él, entonces, y porque decidió rebelarse contra Dios, fue botado del cielo. Y por haberte leído el versículo que el Señor le dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser, si disfrazas a tus hijos de espanto, o tú mismo o tú misma te disfrazas de espanto, ya sabes a quién te pareces. Y la idea es que evites todo eso. Otra práctica que la Biblia condena son los juegos de magia, ¿sí? Eso de vestirse en esa fiesta de mago y hacer encantamiento y jugar a la magia, eso es algo que la Biblia condena. Lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo del 9 al
al 12. Dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que Dios abomina eso, la magia, los encantamientos, la brujería. Por eso es que te digo, no vistas a tu hijo de brujo o de bruja. Todo eso que se practica en el Halloween es abominación para con Dios. Lo acabamos de leer en la escritura. Actividades que se realiza en este día de Noche de Brujas es el famoso dulce o truco. El truco, bueno, es una amenaza que se le hace a una amenaza en broma que se le dice a los dueños de la casa en el caso de que no quiera ofrecer sus golosinas a los niños. Y el dulce, bueno, es cuando los dueños de las casas le dan golosinas a los niños. Ahora, ¿de dónde se origina esta práctica? En la Edad Media, en Irlanda, ¿verdad? Tiene un nombre que se llama soul cake o pan de almas. ¿Qué hacían los mendigos en ese momento? Ese soul cake o pan de alma. Ellos pedían alimento a cambio de rezarles a las almas de las personas a las almas de los difuntos de las personas que estaban en el purgatorio. Entonces de allí viene el famoso dulce o truco de Halloween. Ahora bien, ¿cuál es la otra actividad, la otra práctica que la Biblia condena de la celebración del Halloween? Es el culto a la muerte. En esta noche es muy común ver trajes de calaveras, ataúdes, huesos en forma de caramelos. Uno pudiera decir que la muerte es la base de la misma celebración de ese día, y que habla la Biblia acerca de la muerte en Romanos 6:23, que la muerte es la consecuencia inmediata del pecado, tanto física como espiritual. En el libro de Proverbios 5:5 dice la palabra que los pies del impío descienden a la muerte y sus pasos al Seol. ¿Qué es lo que te quiero traer con estos dos versículos? Y también te voy a leer en el libro de Romanos, ¿verdad? Te voy a leer, estoy leyendo Reina Valera del 60. En el libro de Romanos, ¿verdad? 6:23. Dice el Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. Ahora bien, como te había dicho, ¿qué te quiero decir con todo esto? De que no celebres la muerte, más bien celebra la vida. ¿Qué ocurre con las personas que llevan una vida apartada de Dios? Bueno, terminan en condenación eterna, en muerte eterna. Por eso es que te digo que no celebres la muerte, sino más bien la vida.
Biblia, en 2 Corintios 15:55, también nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Por qué esto? Porque Jesucristo, el Señor, venció a la muerte al resucitar victoriosamente. ¿Sí? Ya la muerte no se enseñorea más sobre él. Y te invito a que lo aceptes en tu corazón para que tengas vida eterna. Ya habiéndote hablado de todo esto, lo que significa el Halloween, donde tiene su origen, ¿verdad? Te haría la siguiente pregunta a modo de reflexión. ¿Involucrarías a tus hijos celebrar este tipo de festividad? ¿O tú mismo o misma la celebrarías? Yo te recomiendo que tomes una postura como la de Josué, que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Y el versículo que te acabé de decir está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que a pesar de lo que digan las personas, a pesar de lo que diga el mundo, mantente fielmente sirviéndole a Dios. No le prestes atención a lo que dicen las demás personas. Seguir la corriente de este mundo es fácil, pero pararse en la brecha, ¿verdad? Y tener una postura valiente para decir que no solo lo hacen las personas de alto valor. En la Biblia tenemos muchos personajes que no se dejaron llevar por la corriente de este mundo, pero para su época. Está en el caso de José, Sadrach, Mesac, Daniel y Abednego. Espero que tú te conviertas en uno o una de ellos, ¿sí? Y también te invito a que leas acerca de ellos. No sigas la corriente de este mundo, porque las personas quieran celebrar el Halloween o el mundo entero quiera celebrarlo, tú no tomes también esa postura. No hagas lo que hace el montón, tampoco sigas lo que enseña la psicología de las masas, ¿verdad? Nada de eso. Tú mantente firme en el Señor. Obedece a Dios, ¿sí? Ahora bien, entonces ya para finalizar, ¿verdad? El Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Ya vimos que tiene su origen demoníaco y hoy en día sigue teniendo actividad demoníaca. De modo que si tú participas en Halloween de cualquier forma o si tus hijos participan de esta fiesta, ambos básicamente están participando de una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan en Halloween, le estás enseñando que hay brujos, momias, monstruos, demonios, magos, hechiceros, hechiceras, que no son tan malos y de paso que son amigos. Eso no es así, es un completo error. Y por tu hijo practicar ese tipo de actividades, de verdad, es que genera en él que en edad pequeña o ya cuando son adultos genera terror nocturno en ellos, ¿verdad? Miedo, que se le mueven cosas, ven cosas, oyen ruido, oyen voces, no pueden dormir, les da insomnio, tienen temor a la oscuridad, porque cuando se participa del Halloween estás permitiendo que la actividad demoníaca, esos espíritus que te había explicado que están en las regiones celestes, operen en tu vida, ¿sí? Estás permitiendo la actividad demoníaca en tu vida y en la vida de tus
hijos. Sin más nada que decirte, te dejo con el siguiente versículo que está en el libro de los Efesios 5:11. No participéis de las obras de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Recuerda que te dije en un principio, cuando comenzamos a hablar sobre el Halloween, de que no permitieras que los espíritus malignos, o sea, los demonios, ataquen a tu vida, sino más bien repréndelos en el nombre de Cristo Jesús. Sin más nada que decirte, nos vemos en el siguiente video. Te invito a que busques de Dios, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente y nos estamos viendo. Hasta luego.